Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y Ventuc. Mi nombre es Alfonso Gil de Ventuc y hoy hablaremos sobre un tema muy importante en cualquier ciudad y en cualquier empresa, el tema de la movilidad. El sector industrial en México, en cualquier ciudad en la que me ha tocado platicar con empresas, uno de los problemas más concurrentes que tienen es el tema de la movilidad. Para eso, hoy tenemos a un buen amigo, Carlos Tulet, quien es Head of External Affairs de la empresa Mobility ADO. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Poncho? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación a este espacio. Encantado de colaborar. Hombre, gracias a ti por darnos tu tiempo. Y pues mira, cuando te invité, como te decía antes de que entráramos en grabación, me gustó la idea de platicar acerca de la movilidad. Las empresas, y no es algo de nuestra ciudad en la que yo me encuentro, Tijuana, único, ¿no? O sea, en la mayoría de las ciudades hay un problema en México de transporte público y en esta plática lo quisiera enfocar hacia el tema de las empresas. ¿Cómo les duele a estas empresas? Entonces, no sé si tú quieras hacer una introducción, platiques tú lo que has visto, ya tienes muchos años trabajando en el sector, y cuáles son los puntos que más les duelen tanto a las ciudades como a las empresas. Gracias, Poncho. Sí, mira, el tema de la movilidad es bien dinámico. A mí me da gusto que de 2 años para acá sea un tema central, no solamente en México, sino en ciudades y zonas metropolitanas que empiezan a presentar estos conflictos sociodemográficos, ¿no? El concepto en sí se pone de moda porque pasamos de conceptualizar un tema como de transporte a temas de movilidad. Lo empezamos a ver ya más en la cercanía de nuestro círculo rojo, en nuestra primera u última milla, en lo que nos movemos en nuestro día a día. Yo, como parte de una gran empresa 100% mexicana, Mobility ADO ya tiene 85 años operando. Esta empresa evolucionó de ser una empresa que movía personas de una ciudad a otra a entender el tema de la movilidad como una parte fundamental, como la columna vertebral, no solamente de las carreteras y de unir familias, comunidades, sino como la parte estructural y la columna vertebral de las ciudades, ¿no? Con estos conflictos. Los últimos 40 años, el crecimiento demográfico en México ha sido exponencial, el más alto obviamente en los últimos años, y cada vez empezamos a ver que el dinamismo de la migración interna a las zonas urbanas, de zonas rurales, empieza a ser también muy exponencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a sufrir crisis como la que dices en Tijuana, ¿no? Que aparte es un paso fronterizo, y ya lo empiezas a ver en ciudades que antes eran consideradas pequeñas o medianas, ¿no? Que según el INEGI son menos de 500,000 personas. Entonces, pues ya gobiernos empiezan a ver que se gasta mucho, que el subsidio cada vez es más necesario para el usuario que lo usa, porque aquí en México, y este es un comentario al margen que subrayo, es muy clasista el que usa transporte público, ¿no? Cuando tú lo conoces bien y muchos de los que nos escuchan lo podrán confirmar. Ciudades primermundistas en verdad es donde cualquier persona tiene acceso y puede usar un transporte público cómodo y eficiente. Es una de las tareas en las que nos hemos dado en la empresa desde hace algunos años. Mobility ADO adquirió una empresa filial en España que se llama Avanza, con muchos años en el entendimiento de movilidad urbana, con un modelo altamente basado en lo sustentable y en lo tecnológico. Y es lo que estamos tratando de implementar acá en México. Ese es el reto que afrontamos en el entendimiento de la movilidad. Como empresa buscamos ofrecer soluciones integrales a sociedades y gobiernos. Y creo que eso nos ha ido llevando a un camino que lleva a distintos caminos, porque estamos abriendo brecha, ¿no? En proyectos de electromovilidad, que hablaremos más adelante, en temas del mismo mercado laboral, de nuestra base de colaboradores, que es el conductor, que es nuestra parte más importante en cualquier sistema, sea la ciudad que sea el tipo de transporte que sea. Y pues ahí nos hemos encontrado muchos retos, ¿no? De momento. Y qué bueno que tocas el punto de lo que están haciendo ustedes, porque bueno, al final de cuentas, mucha gente que nos escucha, que ha conocido una empresa como en la que tú laboras, ADO, de por tantos tiempos, pues lo primero que se les va a venir, sobre todo si están en el centro del país o si tienen familiares o que los hacen visitar esas zonas de manera recurrente, ADO es el camión, ¿no? Literal, hasta en el TRI sale ahí. Eran los autobuses que te dan de un lugar a otro, pero ahora ya cambiaron, o bueno, más bien,
se han enfocado también en esta parte de que, bueno, pues no hay que solamente unir dos ciudades o, como tú dices, a familias, pero también pues, unir a la gente dentro de la ciudad o poder facilitar. Ustedes, dentro de esta nueva área o esta transformación, ¿han visto cuál es un problema? Hay un tema de diseño de las rutas, hay un tema de falta de información, porque yo lo he visto desde la parte de empresas que pues se quejan, no es que me gasto una millonada en los autobuses para traer gente, es que tengo que contratar transporte porque si no la gente pues, no llega. Y hay una desconexión entre las necesidades de la planta productiva y las ciudades. Es un tema que, como tú dices, pues crecen las ciudades, crecen las áreas industriales, quedan a las afueras y no hay forma de que el gobierno pueda proveer y se cierran a que los privados lo den. ¿O qué pasa? Fíjate que es bien importante lo que dices porque, como dice, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. El transporte público en las ciudades siempre ha estado conceptualizado de dos formas, ¿no? Una, en un esquema hombre-camión, donde como tú en taxis adquieres una concesión, una placa, tienes tu autobús y te dan una ruta en la que puedes operar, cobras en efectivo, te peleas el pasaje porque pues cobras por pasajero, ¿no? Y pues tienes algunas obligaciones que no en muchos de los casos se cumplían, ¿no? Y esto pues obviamente habría a un tema de irregularidad, claro. Mucho transporte pirata y eso lo único que te da es condiciones de inseguridad para el pasajero y al final de cuentas es el centro de todo. Otro punto bien importante que ha generado esta crisis en las ciudades es, como tú dices, un desarrollo urbano con falta de planeación y que no ha sido centrado en uno. Obviamente priorizar la pirámide de la movilidad que tiene en su base al peatón, luego servicios de última milla como bicicletas, scooters, hoy hay muchas modalidades, después el transporte público, después motocicletas y después el coche privado, ¿no? Al contrario de eso, pues somos un país como muchos de Latinoamérica que han generado desarrollo urbano y un mercado también de accesibilidad para el automóvil. Es un país que tiene muchas facilidades para hacerte de un automóvil y el diseño de las ciudades está para ello. Y esto es un riesgo también, ¿no? Para todos, porque tener el automóvil, pues ¿qué pasa? Digo, pues no somos un país de alto ingreso, muchos automóviles, parque vehicular viejo, tema de salud, porque la gente pues no se mueve, está ahí en el auto, tema de salud por el estrés de manejar, o sea, hay muchas ramificaciones de lo que esto lleva. Y sí, o sea, parece que está hecho, o sea, nomás las banquetas, ¿no? Que pues obviamente el peatón con el transporte público van de la mano y que sería ideal que la gente pueda caminar por la ciudad fueran y además tomar un autobús, un tren vía, lo que fuera para poder llegar a su trabajo, como tú dices, a lo mejor combinar. Y pues lo que pasa es que no llega o nunca llega, la gente tiene que comprarse el carrito viejito para poder llegar o la empresa tiene que proveerlo a un costo elevado y muchas veces sin competencia entre los proveedores del servicio. Justamente lo dices de manera muy aterrizada. Creo que ejemplos como esos que das, que te encuentres lugares en ciudades congestionadas donde no cobras un estacionamiento público, o sea, una banqueta, ¿no? Con parquímetro, no castigas con política pública el acceso al automóvil. ¿Por qué? Porque hoy en día tampoco tienes la infraestructura para priorizar el transporte. Entonces, ¿qué se busca? Tanto nosotros como sector privado, el mismo gobierno que la neta, celebramos nosotros mucho que haya una coordinación desde hace 2-3 años para acá en construcción de política pública enfocada al diseño urbano, centrado en el transporte, centros de transferencia modal donde unes metro, taxis, combis, bicis, autobuses de ciudad a otra. Ese tipo de desarrollos son los que se necesitan y vemos a los gobiernos locales y al gobierno federal muy centrado en tratar de impulsar eso hacia allá, ¿eh? Es un tema que debería convenir a los gobiernos locales, ¿no? O sea, más ingresos, más parquímetros, más castillas del coche, más cae dinero. Hay un incentivo que en teoría debería estar para... La única cosa que se me ocurre es que no quieren quitarle esa parte del coche a la persona por temas de voto, pero fuera de ahí, la lógica me diría que sí quisieras. Y a la empresa, los empresarios deberían de estar presionando porque ya pagan impuestos y luego tienes que proveer todavía, pagar el transporte. En teoría pagamos impuestos para que ese servicio exista, ¿no? Justamente. Entonces, fíjate, una de mis misiones en esta área que tengo el gusto de operar en Mobility ADO es impulsar este tipo de narrativas, ¿no? Es, oye, ¿cómo hacemos para sensibilizar a la gente de que se convenza de que hay sistemas que pueden funcionar bien, ¿no? Que pueden tener innovación tecnológica, pueden tener una eficiencia operativa, tratándote de dar un tema de programación, de decir, oye, sí va a llegar con este ETA, Estimated Time Arrival, al autobús 10 minutos, entonces me salgo en 5 de mi casa.
sea, llevar a ese estándar de calidad del transporte público es lo que buscamos para que la gente decida sin una restricción gubernamental. Sería ideal en un futuro, pero muchas veces, como tú dices, no pasa por un voto. Que se bajen de su auto y utilicen el transporte y lleguen rápido y seguros, cómodos a donde vayan, a trabajar. Sí, que las empresas también utilicen ese recurso para reinvertir y no para tener que hacer llegar al trabajador, ¿no? Exactamente, Pucho. Y hablando de casos, ¿qué ejemplos pudieras dar de lugares donde se están haciendo cosas buenas en México o proyectos que tú has visto que han cambiado la dinámica de la ciudad, de la gente, de los trabajadores para llegar a sus trabajos? Mira, hay proyectos insignia en México, los cuales estamos orgullosos de operar y que hemos expuesto no solamente en México, sino a nivel internacional. Hace poquito estuvimos en el aniversario 50 de lo que se le conoce como BRT, Bus Rapid Transit, que es cuando tú tienes un carril confinado, este esquema Metrobús, un carril exclusivo con estaciones de transporte público. Tiene 50 años que fue el primero en este continente y fue en Brasil. Y de ahí derivaron algunas planeaciones para el de México, para el de tal, y fuimos a platicar de esto y es la mejor infraestructura en ese sentido que dicen, ¿no? Entonces, nosotros operamos la línea 3 de Metrobús, que es la primera en América Latina 100% eléctrica. Empezamos a operar en marzo del 23 con 60 autobuses todos los días, moviendo al mes más de 6 millones de personas, recorriendo 500,000 kilómetros en todo este servicio. Y hoy en día, pues nos alegra ver que hay otras operaciones, otras líneas que ya empiezan a integrar temas eléctricos, ¿no? Ese es un caso bien importante y que nos gusta mucho mencionar porque al día de hoy lo importante yo creo de aquí que a lo mejor le pueda interesar a tu audiencia es que con trabajo de años logramos tener un marco regulatorio con la autoridad que funcionara para mí certeza de negocio con una inversión más amplia porque son autobuses eléctricos, o sea, ampliar concesiones de 10 años a 15 y tener pues un marco regulatorio operativo de mucha coordinación que hiciera viable el negocio sustentable pero que también gobierno se sintiera cómodo con el servicio. Entonces, se ha replicado en muchos lugares ese y el que tenemos en Yucatán también. Esa es la primer ruta, no línea, es una ruta porque no es BRT, no es carril confinado, 100% eléctrica, también en Latinoamérica, ¿no? Con autobuses GETRAM europeos, con un tema de calidad y tecnología más avanzado de la media. Y, por ejemplo, qué bueno que estamos haciendo una transición muy orgánica a este tema, porque ya te he visto muy activo en redes, en asociaciones, platicando de esto que es la electromovilidad. Y en muchos lados he escuchado, ¿no? Que estamos en épocas de transición, que electromovilidad y a lo mejor algunos de nosotros pensamos en el carro eléctrico, en los híbridos, pero ¿a qué te refieres cuando dices electromovilidad? O sea, ¿es para todos? Mira, primero que nada me voy a atrever a referenciar a un gran amigo, a Rogelio Díaz, que es director de movilidad en WRI, un gran think tank que apoya mucho política pública. Él decía hace poco, oigan, hay que tener mucho cuidado con el electrofetichismo en el que estamos cayendo en México y en el mundo, ¿no? O sea, es que esa electromovilidad y es súper sexy y vende, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ya están las otras partes, ya están los gobiernos y todo el mundo levanta la mano. ¿Qué te podemos decir desde este lado con la experiencia? Es que tener autobuses 100% eléctricos que te reducen, o sea, mi operación de Metrobús al año me reduce más de 8,700 toneladas de CO2. O sea, es muchísimo lo que nosotros tenemos de huella de carbono, que es comparable a lo que absorben 700,000 árboles. El dato es muy increíble, pero yo mentiría si te dijera que mi operación completa, o sea, de poner el autobús ahí es 100% sustentable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de donde obtengo la energía, viene de distintas formas. Muchas pueden venir del carbón, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de un círculo que todavía falta mucho cerrar, pero que existe una gran voluntad, y de verdad no lo digo por hacer barba, y tú me conoces bien, amigo, desde hace mucho tiempo, pero esa es la realidad. Muchos me regañan por muchas veces la franqueza con lo que digo esto, porque al final de cuentas nosotros vendemos sistemas de electromovilidad. Que yo diga, oye, hay un fetichismo ahí, es porque es muy cierto y no nos podemos engañar. Al final de cuentas, digo, lo más sustentable, y si hablamos de sustentabilidad, digo, realmente sí sería que todos usáramos el transporte público. Es como aquí que vimos en frontera, que a veces en San Diego ves el Homer eléctrico que pesa como 20 toneladas. Y dices, ¿esto qué tiene de ecológico? Porque pues para cargar eso consume más energía que 3 casas o no sé. O sea, es una cosa de locos. Falta tanto que en este movimiento en cámaras y también celebro muchísimo que haya asociaciones que impulsan la electromovilidad y que tienen un fondo técnico importante. De hecho, no sé, pues tú tuviste clases con Guillermo García Alcocer, me imagino, él está sentado con nosotros, es itamita en este tipo de mesas. ¿Qué hacemos con las baterías? ¿Qué haces con ese nivel de baterías después de su vida útil?
O sea, ¿tenemos algún marco, algún proceso, algún protocolo de atención a esto? Digo, empresas manufactureras chinas, americanas, europeas están en eso, ¿no? Pero estamos en proceso de resolverle. Pero la parte central, yo creo, si queremos transitar hacia una sociedad más sustentable, es el transporte público y el transporte masivo, ¿no? Que yo como empresa no tenga que pagar transporte, que la gente pueda optar si quieren y mejor les conviene irse en el transporte público. Yo me imagino que los camiones, bueno, los autobuses o los buses estos rápidos que tienen en la Ciudad de México, la gente va a estar encantada porque por donde pasan pues no hacen ruido. O sea, el motor más silencioso diésel que exista pues va a ser extremadamente más ruidoso que un motor eléctrico, y eso, las ciudades, es otra cosa. Yo me acuerdo que por ahí del 2011, creo, tuve la oportunidad de estar en Quebec. Y ya ahí empezaron a usar unos autobuses eléctricos. Y era una chulada porque pasaban y ni te dabas cuenta. Y luego pasaba el de diésel y eran autobuses nuevos, pero pues nada que ver. Entonces yo creo que reduces el ruido, reduces la contaminación de CO2, que en un lugar como la Ciudad de México, pues es súper importante bajarle CO2 o gases tóxicos de cualquier forma. Y luego viene la otra parte, ¿no? La movilidad personal también, como tú dices, scooters o bicis que pudieran ser eléctricas, que tengas en las estaciones y que la gente pudiera dejarlas o en su lugar de trabajo o lo más cerca posible para cerrar el ciclo, ¿no? Porque luego es eso, pues ¿cómo llego? Que no puedo llegar al metro, al sistema que se haya. Cada vez más ciudades medianas en México tienen un sistema tipo Metrobús o rápido, pero pues llegar ahí es difícil. Y esa electromovilidad pues puede ser eso, ¿no? Tienes el scooter, tienes la bici, el autobús y no necesariamente el Tesla. Es un punto bien importante el que tocas, porque ha habido muy buenas iniciativas y muy buenos proyectos que por falta de capacidad de implementación se han quedado en buenos deseos, ¿eh? O sea, has visto en varias ciudades que ya hay esquemas de bicis como Ecobici, has visto interconexión de metro y metrobús. El caso de Nuevo León es un gran caso de cómo la electromovilidad se cae por un tema de servicio postventa, ¿no? Y yo creo que aquí, cuando los gobiernos también se atreven mucho a explorar la operación de estos, es donde nosotros como sector privado debemos de ayudarlos en compartir conocimiento, porque luego es complicado operar estos sistemas. Al final de cuentas, yo soy un fiel creyente de que el sector privado es el sector que tiene que hacer los cambios, empujar, y el gobierno en cierto punto regular o algo así, pero el gobierno no debería de estorbarnos. Pero bueno, ya este es otro podcast y da 100% personal, pero es que sí. O sea, al final, por ejemplo, tú tienes Mobility ADO. ADO es una empresa de 85 años. Quien está en el gobierno municipal dura 3 años y se puede reelegir, se reelegirá. Pero si no, tienes un costo de conocimiento que se va a perder cuando se vayan los que les tomó 2 años aprender y acaban de aprender a cómo funciona la cosa. Y otra vez tienes que empezar. Entonces tú como empresa tienes que hacer la labor de también a esa educación, ¿no? Mira, nos toca recientemente Puebla. Nosotros vamos a cumplir en abril 10 años operando Puebla, Ruta 2 y Ruta 3, en un sistema como Metrobús. Acaba de cambiar de gobierno y ya nos había tocado un gobierno anterior. Querétaro ya nos tocó cambio de gobierno, Aguascalientes. Entonces es adaptarte a este tema y poder tener esa voluntad colaborativa, ¿no? De compartir el conocimiento y la tecnología, que al final de cuentas hoy también el Big Data es importantísimo para la toma de decisiones en una operación que está despierta las 24 horas, los 365 días del año. ¿Qué haces? Y aquí hay una parte que me imagino pues es el secreto de estado dentro de su empresa. ¿Cómo recopilas esa data? ¿Cómo la utilizan? Digo, hasta donde me puedas decir, para promover una mejor política pública o promover un mejor servicio dentro de ustedes, porque pues la cantidad de información, y yo que represento una empresa de tecnología, la cantidad de información que se genera, y además, porque hemos platicado tú y yo, de lo estás obligando a usar ya cada vez menos el efectivo a través de ciertos incentivos, ser más cómodo el uso. La cantidad de información es exagerada. O sea, ¿cómo les sacas jugo? ¿Cómo ustedes les sacan jugo para poder dar mejores servicios y mejores propuestas de políticas públicas? Pues mira, hay muchas maneras de medir distintas variables de nuestra operación. O sea, puedo aforar mis cuencas, mis rutas, mis tipos de ruta. Puedo ver en mapas de calor temas de demanda, de subidas, ascensos, descensos, ¿no? Puedo ver puntos referentes también en tiempo real, casi de vialidad y tránsito a través de herramientas que existen en el mercado y son muy potentes. O
son caras, la verdad, pero hay que tenerlas. Y esto a nosotros siempre nos ha funcionado esta visión de al gobierno, con el gobierno, que es nuestro cliente. Ahorita, y es importante subrayar eso porque ahorita decías, oye, a ver, nosotros normalmente no le cobramos al usuario. O sea, una empresa operadora no le cobra al usuario. Eso lo cobra gobierno, crean fideicomisos y gobierno dispersa a mí como un prestador de servicios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en los modelos actuales. Entonces yo tengo que ir a conciliar con mi cliente gobierno con información fidedigna generada en cuenta pasajeros, todo esto que te digo, ¿no? Y tiene que vivir de manera, pues obviamente muy segura, muy confiable, y todos los resultados que tenemos nosotros pues, son completamente auditables, ¿no? Ok, perfecto. Para terminar, ¿cómo ves? O sea, a mí no me gusta esta parte de decir como que victimizarnos, ¿no? De, estamos medio molados, pero pues la realidad es que México no es un país que esté a la vanguardia de transporte público, como tú dices, en algún punto se copió el modelo gringo de ciudad expandida en vez de ciudad concentrada, lo cual pues hace más difícil llevar transporte público a todas estas partes y por eso hay temas de ya entramos a temas de la vivienda y el Infonavit que quedan vacíos, etcétera, que todos los hay. Pero ¿qué te mantiene optimista y qué nos podrías decir que seguiría en esta parte de las ciudades? Porque es algo que se tiene que mover relativamente rápido porque si no, pues como tú dices, hubo una explosión demográfica y yo creo que ya el siguiente cambio en las ciudades en México no va a ser tanto los nacimientos, sino la migración de ciudades o regiones económicamente menos prósperas hacia lugares más prósperos. Los que nos escuchen que estén en Tijuana, pues nosotros tenemos mucha migración nacional. En Querétaro, tú lo vives también todo el tiempo. En Monterrey igual pasa, o sea, está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué te mantiene optimista y cuál es el empuje que nos puedas compartir que ustedes quieren hacer ver o que quieren empujar como empresa y qué esperarías ver en los siguientes años? Gracias, Poncho. Y sí, de hecho sí, tanto soy personalmente como a nivel empresa, a nivel sector, muy optimistas. En primer lugar, porque la verdad los problemas que presentan ciudades y zonas metropolitanas, no nomás aquí, sino en todas las latitudes, tiene una solución y es el transporte público. Cada vez tratando de lograr más voluntad a inversiones públicas, privadas, más eficientes y más enfocadas en el desarrollo urbano, enfocado al transporte, es clarísimo, ¿no? Y hay entendimiento, esa es la primera. La segunda, en que existe mucha innovación tecnológica propia y ajena y está a la disposición y hay que aprovecharla. Y tres, que vemos también generacionalmente mucha disposición y una generación que viene, como tú dices, mudando en temas de motivaciones. También nos gusta mucho estudiar el behavioral economic de nuestros usuarios en todas las latitudes y vemos aperturas al cambio, a la adopción de nuevos modelos. Les gusta innovar rápido, probar cosas rápidas y les gusta participar. Eso nos motiva mucho. Y sobre todo yo creo que hay muchas partes involucradas en la agenda, ¿no? Think tanks, academia, industria, todos los miembros de la cadena, autoridades y todos en esta voluntad de verdad de compartirnos conocimiento y aprender. Y de verdad yo estoy muy optimista y este año pues hay muchísimo movimiento y ahí pues, estaremos compartiéndoles cómo vaya avanzando la agenda. Está súper interesante. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que qué padre que estés tan optimista y es reconfortante porque pues la verdad es que yo creo que todos, alguno lo está escuchando en el tráfico mientras va a su casa y que ya está hasta el gorro y pues tener esta idea de que ojalá y algún día pueda tener una forma más sustentable, rápida de ir a mi casa, ¿no? Entonces, pues agradecemos a todos haber participado o habernos escuchado en este episodio. Los invitamos a seguirnos como @IncomexNacional. Mi nombre es Alfonso Gil de Ventuc y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.